Y se dice que podría ser que al sumergirse en agua bendita y simbolizar esta nueva vida, se cubre como un manto en la memoria anterior para reiniciar. Es decir, a lo que se le llama el velo de Isis. Por ello es que dejamos de recordar las vidas pasadas y dejamos de ver ciertas cosas que llamamos paranormales. Más o menos así está la cosa. Y la glándula pineal se puede activar también a través de algunos métodos, como pueden ser ejercicios de relajación, la yoga, la meditación, baños relajantes, escuchar música suave o técnicas de respiración. La meditación como tal es dejar tus ideas fluir hasta que la mente se pone en blanco y empieza a bajar información. En la meditación, eso es lo más complicado, lograr no pensar. El estado de vigilia, el trance del que les hablo, uno de ellos es el estado de vigilia. Y ayuda este estado en muchas cosas diferentes, en la magia, en la terapia, en la hipnosis, en haciendo un sigilo, por ejemplo. Bienvenidos a una nueva temporada de Misterios del Universo. Queridos amantes del misterio, es un placer estar otra vez con ustedes. Y bueno, tengo algunas noticias que darles. Como bien están viendo, hoy este episodio decidí hacerlo solito. Y bueno, primero que nada, para los que no me conocen, me presento, soy Masaru Shimizu. Y pues estamos comenzando con la segunda temporada. Como bien había comentado, tenía que tomarme algún tiempo. Estaba estudiando mi maestría en psicología holística. Para muchos ya saben que soy psicólogo. Pues estuve estudiando y cuidando a mi bebé. Entonces, pues me tuve que ausentar unos meses. Y esperemos que ahora pueda estar dando más continuidad a todo esto, a todo este proyecto, porque la verdad es que me gusta un montón. Pero pues, como ya saben, soy una persona que trabaja mucho, tengo muchos trabajos, tengo familia y pues, como bien dice mi primo Jacobo, primero lo que deja y luego lo que... Entonces, pues bueno, el caso es que les tengo que contar algo. Estuve estudiando esta maestría y esto pareciera que no tiene que ver, pero vamos a irlo ligando un poco. Les voy a contar un poco porque quiero hacer algunos cambios en el podcast. Tal vez sean muy sutiles, pero van a tomar cierta dirección. En esta maestría, como algunos no sé si sepan, pero yo soy psicoterapeuta y me inclino mucho por la línea psicoanalítica o la psicoterapia psicoanalítica. Y pues ya tengo muchos años en esto, he sido paciente también, paciente en psicoanálisis y psicoterapeuta de igual manera. Y ahora como que llegó un punto en el que necesitaba más. Yo estudié psicología, no como dice la mayoría, como que por ayudar a las personas y eso. Más que nada yo trataba de entender. Yo quería entenderme a mí mismo y a partir de eso poder intentar entender a los demás. Se me hacía algo muy complejo. Y pues la verdad es que es un cuento de nunca acabar. Es algo que poco a poco fui comprendiendo, pero sí logré conocerme mucho a mí mismo. Más o menos tardé unos 8 años en psicoanálisis, pero seguí después de terminar esta terapia, seguí tomando otros cursos o talleres. Siempre he sido una persona introspectiva desde niño, como ya he contado en algún otro episodio de la primera temporada. Y entonces
llegué a este punto de la psicología donde tenía que ir más allá de la mente y de las emociones. Y entonces me aventuré a esta maestría, que la verdad es que tengo algunos paradigmas, algunas cosas que iban como en contra de lo que normalmente yo pensaba o yo trataba con las personas, pero aún así decidí aventarme porque estaba siempre este otro gusto que estaba separado de mi carrera. Es el gusto por el misticismo, por todas estas cosas paranormales, por los temas de fantasmas, de espíritus, de entidades, de demonios, de ta. Y yo decía, bueno, siempre me ha gustado el terror, siempre me ha gustado lo paranormal, siempre me ha gustado el tema, el fenómeno no humano. Y entonces siempre lo he dejado hasta la fecha como un tema aparte. Y estudié psicología, me hice psicoterapeuta y tengo mis pacientes, y es como un tema aún así muy aparte. Pero ¿qué pasó? Entonces en esta maestría empecé a ver algunas otras teorías, algunas otras herramientas, y yo, además de que ya me había certificado como coach, me había certificado, hice una certificación en hipnosis y algunas otras cosas así. Estudié en diplomado en psicología criminal, en psicoanálisis, crimen y cultura, y estuvo muy interesante también. Entonces eran como varios enfoques, y ahora aprendí otras herramientas, programación neurolingüística también. En la parte de hipnosis me certifiqué también como programador neurolingüística. Entonces también en coaching, era un coaching enfocado también en la PNL, en la programación neurolingüística. Entonces me fui puliendo en esta parte y conociendo más este tipo de herramientas. Y ahora estudié el enneagrama, por ejemplo, la medicina tradicional china, hasta las ventosas chinas, auriculoterapia, todas estas cosas venían. Algunas cosas pues nada más las vi por encimita, y de aquí fui escogiendo que me gustaban: las constelaciones familiares, hipnosis, coaching, reiki, tai chi, yoga, mindfulness, aromaterapia, etcétera, etcétera. Incluso algunos en esta rama, y supongo que ya algunos conocerán esto, toman herramientas el psicoterapeuta holístico toma herramientas ya místicas, ya un poco más de este lado que se considera de repente pseudociencia, pero que cuando conoces bien estas herramientas pues te ayudan. Son herramientas nada más. Tienes que tener una base de psicólogo, o sea, de estudio, de ciencia, y aún así les digo, se apoyan algunos en la astrología, en el tarot, en el péndulo y en algunas otras cosas para medir la energía, para leer las líneas de la vida, por decirlo así, el destino. En las regresiones, por ejemplo, no nada más eran las regresiones como para reprogramar la mente, sino que también regresiones al pasado y regresiones a vidas pasadas. Y regresiones tal vez todavía estoy en práctica y aprendiendo más, pero precisamente esta certificación así fue, para hacer regresiones tanto a vidas pasadas como también a la vida entre las vidas. Entonces he decidido marcar una dirección del podcast pues más marcada hacia la conciencia, hacia el despertar espiritual, y siempre ha sido la idea. Nada más que de repente pues pareciera que divagamos entre cada episodio, pero es porque me gustan estos temas de misticismo, de demonios, de brujería, apariciones, exorcismos, etcétera, etcétera. Y poco a poco vamos a seguir haciéndolo así, vamos a seguir variando, hablar sobre viajes astrales, visión remota, vidas pasadas. Eso particularmente a mí en lo personal me gusta, es lo que me gusta más, pero todo me gusta. Entonces, por ejemplo, y sin temor a decirlo y a recomendarles estos podcasts de los que voy a mencionar, es porque son el ejemplo. De hecho, empecé más o menos
junto con algunos de ellos, pero como no he sido constante, pues esto no creció tanto como ellos. Ojalá que si ustedes me ayudan dando like, siguiéndonos, compartiendo, podamos llegar a ser como ellos. Pero les digo, cada podcast va teniendo como que su fuerte o por el gusto del host se va inclinando de repente. Por ejemplo, Fepo del podcast Paranormal le gusta mucho el fenómeno no humano. Sí, habla de todo, ¿no? Habla de todo, pero le encanta el fenómeno no humano, es como su fuerte. Paco Arias del podcast Extra Normal, le gustan mucho los temas como de brujería, de religión, este tipo de cosas. De repente sí habla también de otras cosas como posesiones, pero casi siempre lo escucho como temas de brujería y de religión y este tipo de cosas, supongo también por lo que ha vivido. Por ejemplo, el narrador de Hablemos de lo que no existe tiene una postura como más escéptica, y creo que él es psicólogo también. Habla mucho de la brujería y de casas embrujadas, me ha tocado mucho. Pero por ejemplo, Antonio Zamudio habla mucho de posesiones demoníacas, y ahora que tiene este nuevo podcast de historias embrujadas, habla mucho de esto de brujería. Efraín, por ejemplo, de Hablemos de Terror, pues igual por sus vivencias habla mucho de las casas embrujadas. Y pues en mi caso, como psicólogo, como psicoterapeuta, me interesa mucho todo lo que es esa búsqueda espiritual, ese entendimiento universal, temas de espíritu, de capacidades mentales, físicas, espirituales, como lo de los viajes astrales, como hacer regresiones a vidas pasadas, como viajar a la vida entre las vidas, la visión remota, la visión extraocular y este tipo de cosas. Voy a tratar de irme enfocando en estas cosas, además de practicarlas como psicoterapeuta también. Pero de igual manera me gustaría ir teniendo y hablando de otros temas como el tarot, por ejemplo, o es tener invitados que nos hablen un poco más de las constelaciones familiares. Y eso, que yo no me inclino mucho por ese tipo de terapias, por más que las leo, por más que las estudio, por más que las analizo, no me terminan de convencer en lo personal. Pero aún así siempre he sido una persona abierta, entonces me gustaría mucho tener a alguien aquí de invitado que nos cuente un poco de esto. Por ejemplo, Marta Higareda siempre se enfoca en la parte religiosa, católica, en los 3 días de oscuridad y los temas apocalípticos. Johanan Díaz habla del fenómeno no humano, es muy bueno. Y su esposa Lourdes Gómez también, como una parte de esta mezcla de religión y el fenómeno no humano y el apocalipsis y todo este rollo. Son muy interesantes. A todos ellos les recomiendo de verdad que vayan y los busquen. Y este podcast, pues trataremos de seguir creciendo por esta rama, por esta inclinación, aunque hablemos de todo un poco. Y sobre todo porque pues los invitados nos van a traer ideas. Como siempre digo, no nos hacemos responsables de lo que opinen los invitados, de lo que se emita en la opinión de los invitados. Estamos abiertos para escuchar, y tú eres quien se va a inclinar por convencerse o no convencerse, por cuestionar y hacer tus preguntas, e incluso recomendar si quieres que tengamos algún tipo de invitado. Adelante. Si quieres contarnos tus historias de terror, incluso ahorita que vamos empezando, no hay ningún problema que los pongas en los comentarios. También lo puedes mandar al correo, que siempre se los ponemos aquí, misteriosdeluniversopodcast@gmail.com. Y pues bueno, hablando un poco de todo esto y de toda esta inclinación, creo que el tema de hoy va a ser muy interesante. Así que hoy vamos a hablar de este tema, que es el trance mental. Y si están listos, disculpen por este intro tan larguito. El episodio de hoy no va a ser tan largo, pero va a ser muy interesante. Así que, si están listos, comenzamos.
Bueno, vamos a comenzar un poco por esta parte, hablando de creencias religiosas. Yo no me considero una persona religiosa o creyente en el catolicismo, aunque mi familia pues toda es católica. Yo pues creo que soy como una más espiritualista, creo en una energía que hay en el universo, que salimos de ahí. Y entonces digo esto porque voy a comentar un poquito acerca de esta parte del cristianismo, y lo hago sin el afán de ofender. Espero que lo hago con todo el respeto del mundo, y también pues es una opinión personal que espero que no se ofendan. Pero bueno, vamos a empezar por ejemplo por el bautismo, que según Google, el bautismo católico es un sacramento que simboliza la muerte y la resurrección de Cristo y la de los cristianos. También representa una identificación personal con Cristo y con su iglesia. El bautismo pues tiene los siguientes significados. Es un rito de adaptación y de admisión al cristianismo. Es la puerta de acceso a los otros sacramentos, el fundamento de la vida cristiana, es el inicio de una vida nueva, resucitada en Cristo. Es la limpieza del pecado, y subrayo este punto, la limpieza del pecado. Es la incorporación a la familia de la iglesia, el paso a ser hermanos de Jesucristo y de todos los cristianos. Y la palabra bautismo proviene del griego baptisein, que significa sumergir o introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el sepultamiento del catecúmeno en la muerte de Cristo y su salida por la resurrección. Y se dice que podría ser que al sumergirse en agua bendita y simbolizar esta nueva vida, se cubre como un manto en la memoria anterior para reiniciar, es decir, a lo que se le llama el velo de Isis. Por ello es que dejamos de recordar las vidas pasadas y dejamos de ver ciertas cosas que llamamos paranormales. No sé si han escuchado, o sea, este caso de los niños que pueden ver un montón de cosas. Los casos de personas que recuerdan vidas pasadas cuando están chiquitos y poco a poco empiezan a olvidar. Y muchos, pues les digo, se dice que ese simbolismo del bautismo que te limpia del pecado, también te limpia los recuerdos y te reinicia. Y esta parte pues hace que olvidemos todo esto que tenemos, este bagaje, esta historia de vidas. Y entonces nos perdemos de repente en la vida, en el destino. Tratamos de redescubrirnos más adelante. Y pues es otra historia, ¿no? Y estos casos impresionantes de personas que recuerdan sus vidas pasadas están espectaculares. Pero hoy vamos a enfocarnos en esta parte del trance, porque tiene mucho que ver con diferentes disciplinas y se las voy a ir mencionando. Igual que, o sea, este tipo del velo de Isis con el bautismo también se afecta con algunos alimentos que consumimos. O sea, la glándula pineal se va calcificando. Por ejemplo, la pasta de dientes que contiene flúor. Muchas de nuestras capacidades cerebrales se van dejando de percibir ciertas frecuencias y se van bloqueando. O sea, dejamos de percibir auras, seres espirituales, fantasmas o como lo quieran llamar. Y con algunas prácticas o dietas especiales podemos reactivar y descalcificar la glándula pineal. Bueno, pues más o menos así está la cosa. Y la glándula pineal se puede activar también a través de algunos métodos, como pueden ser ejercicios de relajación, la yoga, la meditación, baños relajantes, escuchar música suave o técnicas de respiración ya especiales, profundas, visualizaciones que de repente les llaman meditaciones guiadas, pero en realidad estás visualizando. La meditación como tal es dejar tus ideas fluir hasta que la mente se pone en blanco y empieza a bajar información. En la meditación eso es lo más complicado, lograr no pensar. Cuando estás pensando, tantos pensamientos
pues más que nada vendría siendo un tipo de visualización, pero es a través de una llegas a la otra. Y concentrarse en el espacio entre las cosas o tratar de adivinar el futuro, como que eso también estimula el cerebro. Una dieta saludable es muy importante. Consumir alimentos que aumenten los niveles de melatonina, como los tomates, las cerezas, el arroz, nueces, plátanos, avena, maíz dulce, este tipo de cosas. Dormir en una habitación con una temperatura e iluminación adecuadas, eliminar ruidos visuales, dejar de usar dispositivos electrónicos hasta 2 horas antes de dormir. Yo no puedo, no lo he hecho hasta ahora, pero quiero intentarlo. Y la glándula pineal produce la hormona de la melatonina, que regula el ciclo del sueño y el ritmo circadiano. Por eso es también importante también cuidar esas partes, las horas de sueño. La oscuridad, por ejemplo, dormir en la oscuridad estimula la producción de melatonina, mientras que la luz la inhibe. O sea, se recomienda dormir a oscuras, es lo mejor. Un baño o ducha caliente, tomar una infusión o dedicar unos minutos de lectura también son acciones que pueden contribuir a establecer este tipo de rutina nocturna que facilita la activación de la glándula pineal. Y bien, hablando meramente eso en la parte de la glándula pineal, ahora les voy a mencionar lo que es el estado de vigilia. Es muy importante este estado. Van a ir comprendiendo por qué se los digo, porque es más, se los voy a medio adelantar. El estado de vigilia, el trance del que les hablo, uno de ellos es el estado de vigilia. Y ayuda este estado en muchas cosas diferentes, en la magia, en la terapia, en la hipnosis, en haciendo un sigilo, por ejemplo. Y ahorita lo van a ir comprendiendo. O sea, vamos a mezclar varios temas, pero el estado principal es esto. El estado de vigilia es un estado de conciencia en el que una persona está despierta y alerta. Se caracteriza por un nivel alto en actividad y un intercambio de información constante con el entorno. Es lo opuesto al sueño. O sea, en el sueño una persona no está consciente de lo que está pasando a su alrededor, y cuando el estado de vigilia está alterado, la persona no responde al mundo exterior normal, como normalmente. Podríamos parecer somnolientos o medio inconscientes, adormilados, pero estamos percibiendo todo lo que hay alrededor. Y el ritmo de sueño vigilia es un ritmo circadiano que regula cuándo es el momento de estar despierto y cuándo es el momento de dormir. Y este ritmo está determinado por moléculas específicas de interacción intercelular conocidas como relojes biológicos, ¿no? Ya estamos como acostumbrados a la hora de sueño, a la hora de despertar. Pero, por ejemplo, este tipo de estado, dicen que, por ejemplo, en el psicoanálisis sirve mucho. Antes se utilizaba mucho el diván y detrás el terapeuta. Entonces el paciente no estaba viendo al terapeuta. El terapeuta estaba en un ángulo clave para poder ver al paciente sin que el paciente lo viera a él. No lo veía directamente a los ojos, pero podía ver su cuerpo, su expresión corporal y un poquito como de perfil y desde atrás. Pero se recomendaba, dicen que es el mejor estado, esta parte de vigilia, en estado de gnosis, que después se lo voy a mencionar. Bueno, se escribe gnosis, pero no se pronuncia la G, solo gnosis. Y es un estado donde estás percibiendo, escuchando atrás lo que hay detrás de sus palabras, lo que hay entre las palabras y lo que quiere decir. O sea, son como 3 conversaciones al mismo tiempo. Lo que dice, lo que quiere decir, lo que hay detrás. No sé si me explico muy bien, pero es algo complejo de describir, y el terapeuta está percibiendo todo esto y traduciendo todo esto en un estado que pareciera que se está durmiendo, pero está captando todo. Pues el inconsciente está como más abierto, el consciente también,
porque estás despierto. Entonces es un estado complicado de explicar, pero estás como todo receptivo, esa es la palabra, y entonces empiezas a analizar y a procesar mucho mejor la información. Por eso cuando dicen que cuando te vas a dormir y lees, eso se te pega. Cuando estudias antes de dormir o lees algo antes de dormir, se te pega mejor. O al despertar también, precisamente por este estado. Pero bueno, les voy a seguir contando un poco más de los datos que recabé. Por ejemplo, dormir es el estado conductual que se alterna en las 24 horas de cada día con otro estado de conducta denominado de vigilia, ocupando alrededor de un tercio de ese periodo. Solamente un tercio del día dormimos. O sea, las 8 horas que se supone que deberíamos de dormir. Cuando el sujeto duerme, está normalmente acostado y presenta un alto umbral, o sea, una baja sensibilidad frente a los estímulos que normalmente como que estimulan a nuestro sistema sensorial, y entonces la actividad motora es baja, nos movemos muy poquito, este periodo es discontinuo, la actividad del cerebro pues va cambiando, ¿no? Entonces el estado de vigilia es un estado consciente, como ya les había dicho, y se va caracterizando por este alto nivel de actividad cerebral y los sentidos despiertos, en especial en relación con toda la información del sujeto y del ambiente, todo lo que estábamos sintiendo alrededor de nosotros y de nuestros sentidos, ¿no? De todos nuestros sentidos hasta el sexto sentido, supongo yo. Yo así lo percibo. Y aparentemente estas características se van correlacionando con toda esta composición neuroquímica y microambiente del cerebro. Entonces el estado de vigilia se va expresando de una manera, en una serie de parámetros que son las sensaciones, como ya les dije, las percepciones, la atención, la memoria, los instintos, las emociones, los deseos, el conocimiento, el lenguaje. Es un efecto integrado de todo esto, y entonces todo va directo a la parte consciente. Y al mismo tiempo estamos soltando la parte inconsciente con cierta libertad para percibir también. Estamos percibiendo a nivel inconsciente y a nivel consciente a la vez. Porque recuerden que conscientemente tú puedes recordar algo y en el inconsciente captó otras cosas de la escena. Y esto es lo que sucede en estos casos. En esta etapa la actividad depende de los estímulos nerviosos que envía la corteza cerebral, el sistema activador de la formación reticular. O sea, este sistema está a través de la vista, está formado por núcleos de estructuras ubicados a nivel del tronco cerebral y que se activa por impulsos sensoriales derivados de la médula espinal y por impulsos que vienen del tálamo. O sea, todo esto es como mucho más técnico, hablando de partes del cerebro. Pero cuando va disminuyendo el estado de alerta, va decreciendo este nivel de conciencia. Entonces es cuando empieza a entrar la etapa del sueño, cuando dormimos, cuando definitivamente nos podemos quedar dormidos después de un estado así. Y en estas etapas pues va habiendo algunos tipos de cambios por ejemplo, en la parte del electroencefalograma, pues ahí se van viendo lo que son las ondas. En la medida que el dormir se va profundizando, este estado se va haciendo más lento, a un ritmo teta. Y mientras más lento, mayor es el umbral de la información sensorial. Cuando la profundidad del dormir es más alta, despertar ya se vuelve muy difícil, y si ocurre, el periodo de alerta es muy breve. O sea, de repente, si te despiertas, estás alerta unos segundos y puedes volverte a dormir. Sin embargo, por ejemplo, esta etapa se llama sueño no REM, o sea, las ondas lentas, y normalmente no estás soñando. Y
son periodos de mayor frecuencia y muchas funciones del cuerpo están como disminuidas. No controlamos mucho la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria, todo esto está como disminuido. Pero sin embargo la actividad de neuroendocrina está aumentada, o sea, estamos liberando gonadotropinas, y la hormona del crecimiento. No sé si han escuchado, pero pues, los jóvenes cuando están creciendo duermen mucho. Y aquí se puede ver precisamente este tipo de cosas. Perdón que les diga un poco de tecnicismos, pero vamos a llegar a un punto mayor, más importante y más interesante de este tipo de estados. Porque, por ejemplo, en el periodo del sueño lento y ligero, este estado de sueño lento, ligero, le sigue un estado profundo y se van haciendo en intervalos, en forma regular. Es decir, se va haciendo la parte REM y la parte no REM. La parte no REM es la mayor, ¿no? Como les digo. Y la parte REM, que está hablando ya cuando estamos soñando. El REM significa Rapid Eye Movements, que es como movimientos oculares rápidos. En español sería morra. Entonces, creo que ya les había comentado en algún episodio esta parte. Y bueno, esta parte es la más interesante. Pues es la etapa del dormir, cuando hay sueños y se presentan cambios de posturas, pequeñas contracciones musculares, incluso puede haber erecciones en el pene. Y en la etapa del sueño REM hay estados de conciencia, de hecho, que pueden aparecer desde distorsiones de la realidad hasta alucinaciones, pensamientos extraños, emociones muy intensas. Pues es el soñar, como ya hemos hablado, incluso alguna vez ya de haber mencionado toda esta parte en el episodio de los sueños lúcidos. Ya es específicamente hablando de los sueños, pero en este tipo de sueños recuerden que hay tipos de frecuencias y de ritmos cerebrales. Por ejemplo, son 5. Las ondas delta, les voy a poner aquí una imagen para que las puedan identificar de mejor manera. Y las ondas deltas tienen una frecuencia entre 1 y 4 hercios. Son de gran amplitud, ocurren cuando se está profundamente dormido y sin soñar. Los recién nacidos duermen así de bien, pero, o sea, duermen muy bien, así como en este estado, pero pocos adultos llegan a este estado de relajación, cuando puedes dormir y sin soñar, a gusto. Las ondas teta, por ejemplo, tienen una frecuencia de 4 y 8 hercios y se emiten cuando está en la fase REM, que es lo que les decía. Movimientos oculares rápidos, está soñando, y también se ocurre cuando se está meditando o cuando se está bajo hipnosis. Son el objetivo para olvidar la ansiedad y relajarse. A esto me refería con la importancia de las ondas para ir identificando esta parte que coincide, y también va a coincidir algunas cosas en la magia, cuando estás haciendo sigilos, cuando estás orando, rezando, etcétera, etcétera. Son momentos de trance muy importantes para conectarte con el universo, con la fuente, con Dios, contigo mismo, con tu interior, introspectivamente, o con lo que creas. Pero a final de cuentas, este estado mental es el mismo. Por ejemplo, las ondas alfa tienen una frecuencia entre 8 y 12 hercios. Se generan cuando se está relajado, cuando estás viendo la tele, cuando estás como pensando en forma relajada, optimista. Las frecuencias pues más bajas, de 8 hercios, son las que corresponden a un estado un poquito anterior al sueño. Después ya vienen las ondas beta, que tienen una frecuencia entre 12 y 20 hercios. Y en el extremo más bajo corresponden a estados de acción, de trabajo, de concentración. Aquí ya es cuando ya estás activo trabajando. Pues según va subiendo este ritmo, se va correspondiendo a estados de excitación o una intensa actividad mental. Y finalmente está la parte de las ondas gamma, que ya es el extremo superior de las ondas beta. Y también, pues como les digo, las llaman gamma.
Y estas frecuencias son superiores a los 20 hercios y son estados ya de ansiedad, de pánico. Ya los neurotransmisores están alterados y en este estado pues es imposible relajarse o dormir. Es un estado de alerta, de peligro, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos así ya pueden identificar. Y en las partes del sueño tenemos 5 fases muy, muy importantes. Pues una es cuando estás precisamente quedándote dormido, la fase 1, 5% del ciclo. Es un sueño muy ligerito, un tono muscular disminuido, los movimientos oculares son lentos. Ya en la segunda fase, que ya es como un 50% del ciclo, es un sueño ligero, un ritmo disminuido, un ritmo cardíaco así lento. La temperatura del cuerpo empieza a bajar, los movimientos oculares pues siguen prácticamente leves o inexistentes, y ya después viene la fase 3. Otra vez es un 5% de este ciclo, que es la transición hacia un sueño profundo. El tono muscular se va relajando, los músculos comienzan a generarse las ondas deltas que ya mencioné. Después viene esta fase 4, que es el sueño profundo, es el 15% del ciclo. Se va completando poco a poco. Aquí, en el sueño profundo, la respiración y el ritmo cardíaco son muy lentos pero rítmicos. Las ondas deltas son las que predominan y es un sueño reparador, y sobre todo a nivel psíquico estamos muy relajados. Y finalmente viene la parte REM. Todas esas, de la fase 1 a la 4 que ya les acabo de mencionar, son la parte no REM, o sea, no hay movimientos oculares rápidos. Y luego viene la fase 5, que es el 25%, o sea, una cuarta parte de nuestro sueño es donde hay movimientos oculares rápidos, o REM. Ese es donde vienen los sueños, el sueño paradójico. Los movimientos de los ojos son muy rápidos. Incluso pues ya mencioné, como les dije, en la parte de los sueños lúcidos y todos esos experimentos que hacían y que despertaban a la gente en cuanto terminaban los movimientos oculares rápidos para que anotaran los sueños. Y la verdad está muy interesante. Si no has visto ese episodio, te invito a que vayas y lo escuches. Está muy interesante. Y bueno, disculpen, mi perro Goliat está ladrando. Y digo, ya estamos medio madrugada porque es a la única hora que puedo grabar. Así que, pues una disculpa si entra por el micrófono tanto ladradero del perro. Pero bueno, ahora vamos con otro tema muy interesante. Esta parte, como ya les dije, es el estado de vigilia, pero viene esta parte interesante que viene un poco, ¿cómo decirlo? El estado de gnosis ya comienza como que a salirse un poco de la parte científica para algunos. Bueno, según se entienda el concepto. Por ejemplo, voy a leerles algunos conceptos. Tengo como diferentes perspectivas. Uno de ellos se dice que la gnosis es el conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de la divinidad que pretendían alcanzar los gnósticos. También se refiere a una doctrina filosófica y religiosa que se practicó en los primeros siglos de la Iglesia. Esta doctrina se basaba en una mezcla de creencias cristianas, judaicas y orientales. La gnosis propugnaba un conocimiento intuitivo y misterioso de lo divino. Es lo que les digo, son diferentes enfoques. Por ejemplo, en la psicología, la gnosis es como, bueno, las gnosias se le llamaban, son la capacidad del cerebro para reconocer información que ya se ha aprendido, como lugares, personas, objetos, a través de los sentidos, y existen gnosias para cada uno de los canales sensitivos y otras que combinan diferentes canales. Entonces, gnosis es como un sustantivo también en la parte griega, un sustantivo que significa conocimiento o conciencia, y se utiliza a menudo para referirse al conocimiento basado en la experiencia o percepción personal en la comparación con el conocimiento intelectual. Entonces, en pocas palabras, cuando tú estás en un estado
de vigilia. Después puedes saltar a un estado de hipnosis, que es cuando se dice que se baja la información de la nube, o si la quieres llamar así, o de tu yo superior, o de la fuente, o del latiz, o no sé cómo lo quieren llamar según la teoría que en la que creas, pero bajas esta información a través de esta intuición, de este sentido, de esta tercer ojo, o sea, viene, por eso es que mencioné primero la glándula pineal, para que se entendiera que a través de este tipo de cosas es que percibimos y vamos bajando esta información. Y pues primero tenemos que entrar por el estado de vigilia, por el estado de meditativo, para llegar a esta parte de la gnosis y empezar a bajar toda la información y acceder, por ejemplo, a los registros akáshicos, a nuestras vidas pasadas, a recuerdos, incluso recuerdos normales de esta vida. O sea, hay técnicas cuando, como les dije, a veces el inconsciente percibe unas cosas y el consciente otras. Tú dices, no me acuerdo de qué color era esto, o de qué personas estaban ahí, pero a través de una regresión, de una hipnosis, se te lleva a ese momento y tu inconsciente logra aclarar eso. Estaban tales personas, esto era de color así, color azul, color verde, y empiezas a dar más detalles que aparentemente no tenías, pero tu inconsciente lo pudo captar. Entonces está muy interesante esta parte. Entonces esto va conectando estas cosas: la meditación, la magia, la psicoterapia, la hipnosis, cualquier disciplina donde se requiere un trance, una conexión con el yo interno, o de una manera espiritual, una conexión con el todo, con el universo, con la naturaleza. Pues con la magia, por ejemplo, el cuerpo físico, el cuerpo etérico, astral, mental, el cuerpo de luz, espiritual, y ya lo que es la mónada o la llama divina. Entonces, en esta parte está muy separado todo lo que viene el ser. El cuerpo físico solo es una pequeña parte. Por ejemplo, el cuerpo etérico es un cuerpo vital, sutil, que según la neoteosofía es la capa más baja del campo de energía humano, o es el aura, pues lo que viene siendo la energía de nosotros, el no sé cómo lo quieran llamar, el ki, el chi, el aura. Se dice que es en contacto con el cuerpo físico y que lo sostiene y nos conecta con los cuerpos más elevados. Y el cuerpo etérico contiene la energía vital que activa las sensaciones y que pone en movimiento al cuerpo físico. Por ejemplo, la palabra etéreo pues se refiere a lo que es sutil, volátil, impalpable, sublime, irreal, abstracto, puro, elevado. A eso se refiere con esta parte, pues es la energía. Esta parte de energía, pues, como les digo, está el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo de la luz o del alma, la parte del espíritu, y ya finalmente está la mónada o la llama divina, que pues esto es ya cuando nos volvemos uno con la fuente. Es un término como para Dios, o para el primer ser, o la unidad originaria, o para la totalidad de todos los seres, o significa sin división. Es cuando nos volvemos uno con la fuente, como ya les comento. Entonces, pues bueno, también de repente en la parte del ser humano hablamos de otros tipos de cuerpos, ¿no? No, los que acabo de mencionar, los 7 cuerpos, son como los 7 cuerpos del espíritu en general, de todo. Y también en la parte humana física se distinguen, o sea, del ser humano, o sea, no del espíritu, sino del ser humano, perdón, es el físico, el espiritual, el emocional, el mental y el energético. Se considera que hay que tener ponerle mucha atención a esta parte, porque esto es lo que forma de manera holística a un ser. Y entonces todo esto es lo que, precisamente como les decía al principio, es lo que yo estoy estudiando
Bueno, ya terminé de estudiar, pero seguimos estudiando, nunca terminamos de aprender. Sigo leyendo, sigo estudiando, sigo aprendiendo técnicas para hipnosis, para reprogramar, para viajar a otras vidas, y voy a seguir haciendo esto en prácticas. Primero, prácticamente no tengo tanta experiencia, pero es lo que estoy tratando de adquirir primero. O sea que para nada me considero experto, pero sí me considero que estoy preparado para estar ejerciendo esta parte y conociendo y descubriendo cosas, y me voy a seguir preparando. Entonces, les decía, esta parte es muy interesante, y además existen potenciadores para lograr estos estados de conciencia, aunque muchas personas como que lo consideran hacer trampa. Me tocó alguna vez que decía Fepo de Podcast Paranormal que no, yo no quiero hacer trampa, quiero lograrlo con meditación y así. Y pues es muy respetable, pero yo en lo personal pienso que cuando tú logras un estado elevado de conciencia, cuando ya sabes meditar, cuando has estado incluso en estados hipnóticos, en regresiones, etcétera, pues probablemente la experiencia con estos potenciadores debe ser mucho mejor. Probablemente se puede llegar todavía más allá con estos potenciadores, porque era lo que usaban los chamanes y los oráculos y todo esto. Obviamente con el personal adecuado, con las guías espirituales que conocen todas estas sustancias, estos potenciadores más conocidos como la medicina ancestral, o en el mundo no espiritual ya por separados, que son los ácidos, la ayahuasca, el sapo, el peyote, los ácidos, o en términos médicos el LSD, la psilocibina, el MDMA, la mescalina, que por cierto yo les recomiendo un documental en Netflix que se llama ¿Cómo cambiar tu mente? De verdad está muy interesante. Son 4 episodios nada más y te explican casos y cómo funcionan estas sustancias a nivel cerebral. Para tener una información más detallada, te recomiendo que vayas a ver este documental. Y recuerda que pues entre más conscientes estemos, más vamos a lograr distinguir y percibir cada uno de estos cuerpos que acabo de mencionar, evolucionar de una manera integral y equilibrada. Entonces, pues no sé qué les haya parecido. Yo sé que es como mucha información de repente, pero quería decirles que de repente el estar estudiando estas cosas y mi propia introspección me lleva a esos estados, a buscar meditar. Les recomiendo meditar, hacer la invitación, y también empiezo a aplicarlo a mí mismo, cuidar cada uno de estos cuerpos, cada una de estas partes de nosotros mismos, desde lo más básico y sutil que es nuestra funda, nuestra vasija, nuestro cuerpo que solo va a durar un poco de tiempo, aunque nuestro espíritu permanezca, que hay que cuidarlo, hay que hacer ejercicio, hay que alimentarnos bien. Y hay que meditar de verdad, y los invito a ayudar a los demás cuando tengas la oportunidad, no por pretender quedar bien o lograr algo para ti mismo, simplemente por el hecho de que todos estemos mejor. En lo personal, como les digo, yo tal vez esa parte egoísta que me hizo a mí estudiar psicología para entender, siempre ha sido el primer paso, y después, ya una vez que yo entiendo, entonces ayudo. Ahora estoy haciendo lo mismo con las regresiones. Estoy estudiando también un poco de tarot. Estoy empapándome de libros, por ejemplo, los arquetipos de Jung y el tarot. Es muy interesante. Jacques Vallée en la parte del fenómeno no humano y de la parte de los seres interdimensionales. O sea, hay muchas cosas, muchos temas interesantes. Kardec en la parte de los espíritus, de toda esta parte de las entidades y de las mesas espiritistas y todo este rollo. Estamos leyendo y estudiando un poco. Estoy estudiando también sobre los registros akáshicos, y poco a poco les voy a ir comentando y vamos a ir abordando estos temas.
Así que espero de verdad que les haya gustado. Te pido por favor que me regales tu like, que me sigas por favor, me califiques con 5 estrellas si es en Spotify, o nos des seguir en YouTube. Solo estamos en esas 2 plataformas. Y que nos sugieras por favor, coméntanos, comparte con las personas que tú crees que les vaya a gustar. Comparte si quieres estar de invitado para algún tema en específico, mándame un mensaje y lo platicamos con todo el gusto del mundo. Y hacer sugerencias con todo gusto. Acepto críticas constructivas, para nada destructivas, esas inmediatamente se eliminan. No estamos aquí para generar mala vibra, sino todo lo contrario. Hay que enriquecer, contribuir a la conciencia de todos nosotros, de todas las personas. Vienen muchos cambios, vienen muchas cosas en el mundo. No todas son bonitas y entonces tenemos que estar preparados para todo ello. Así que yo de verdad los invito a meditar, a estar bien. Comunícate con tus seres queridos, no te quedes con nada guardado. Soluciona hoy, no mañana, porque no sabemos si vamos a estar. Así que de verdad te hago esta invitación a estar bien contigo, a creer en ti mismo, y pues espero que les haya gustado este episodio. Entonces, pues solo quiero cerrar con una frase de Albert Einstein que decía que el misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencias verdaderos. Así que esto fue el primer episodio de la temporada 2 de Misterios del Universo. Les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima.